Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. En el programa de hoy, Alexis Cami, fundador del Observatorio de la Conciencia Empresarial, conversa sobre empresas y territorio, pensar local e impactar global, con Roberto Cervela, gerente general GEDES, y Juan Ignacio Cordero, jefe Incidencia y Relacionamiento Comunitario Balloon Latam. Roberto, Juan Ignacio, bienvenidos a este capítulo del Bien Común, donde estaremos conversando sobre la empresa y territorio. Cómo pensamos local y tenemos impacto global. Y como contexto, desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos convencidos que estamos viendo un cambio estructural en la sociedad que hace que el rol de la empresa haya cambiado. Y la empresa en su formato tradicional fue tremendamente exitosa en términos de generar crecimiento, ¿cierto? De elevar el nivel en todos los indicadores, básicamente, ¿cierto? Particularmente en Occidente, pero llegó un punto por distintas razones en donde creemos que la sociedad está pasando un cambio de paradigma producto de distintos factores que se están acoplando. Nosotros hablamos de la cuarta revolución industrial, de la emergencia medioambiental y la crisis de sentido. Y estos fenómenos producen un cambio de paradigma en donde nosotros estamos convencidos que el rol de la empresa hacia adelante debe ser actualizado, y la forma de actualizarlo para nosotros es que evolucionen desde tener un modelo de negocios tradicionalmente enfocado solamente a maximizar utilidades para el accionista hacia un modelo de valor donde lo que busca la empresa es el bien común y como consecuencia genera utilidades para los accionistas. O sea, el concepto hoy día es la generación de valor, y en ese contexto es que hoy día el territorio se vuelve tremendamente importante. Hoy día, según cifras de la CEPAL, del orden del 56% de la población mundial ya vive en ciudades. Estamos hablando de 4.400 millones de personas, y todo indica que la tendencia va a seguir hacia un movimiento hacia las ciudades, y con ello también aparecen temas como, por ejemplo, inequidades en el camino, ¿cierto? Que es parte de lo que vamos a conversar ahora. Me encantaría partir, Roberto, si quieres contando un poquito cómo ven ustedes en este nuevo paradigma el rol de la empresa en relación al territorio donde está. Ok, muchas gracias, Alexis. Mira, me quedo con una frase que mencionaste que me llamó mucho la atención, y primera vez que la escucho, pero que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, que es la crisis de sentido, ¿ya? Efectivamente, las empresas nacen para suplir una necesidad en la sociedad, ¿cierto? Y con el tiempo esto fue cambiando, fue mutando, y las empresas se han dedicado muchas veces a maximizar utilidades. Pero también hay un grupo de personas que parte con ver que el negocio no es solamente la maximización de utilidades, sino que tiene que ver con el sentido de generar negocio o el propósito, ¿ya? Entonces, en los territorios se da una lógica muy distinta a lo que se da en las grandes ciudades. En los territorios generalmente tienes brechas mucho más altas en temas de desigualdad, en temas de, por ejemplo, capital humano, capital social, acceso a financiamiento, las instituciones públicas o las mismas políticas públicas que son de fomento llegan de otra manera, ¿ya? Entonces, lógicamente, el territorio es un actor importante en el desarrollo económico de un país, ¿ya? Este país está hace poco trabajando el tema de la descentralización, pero todavía nos queda una patita ahí inserta a nivel central que tiene que ver con la implementación justamente de instrumentos que vayan en apoyo a los territorios, ¿ya? Para poderlos, en el fondo, desarrollar más de manera sostenible. Mira, interesante lo que estás diciendo, y de hecho nosotros estamos convencidos que si hoy día los pensadores que Friedman, por ejemplo, Milton Friedman, que decía maximizar utilidades, ¿cierto? Esa es la función objetivo. Probablemente si estuviera hoy día viendo este cambio de paradigma, diría, oye, para maximizar utilidades hacia adelante, el enfoque tiene que ser del aporte al bien común. Hoy día vemos que probablemente por primera vez en la historia se alineó
el maximizar utilidades de la empresa con hacer el bien común, o ya están alineados. Cuéntame, Juan Ignacio, ¿cómo lo ven ustedes en términos de la importancia de la empresa y su vinculación con el territorio? O sea, en tus palabras iniciales nombraste el concepto valor. Y uno cuando está habitando desde los territorios y trabajando desde los territorios, uno va entendiendo que la mirada del desarrollo o la mirada del valor de la empresa tiene que estar definida muy bien y alineada a lo que el territorio en particular entiende por desarrollo. Y ahí se generan muchas brechas, como bien decía también anteriormente, como que, por ejemplo, lo que es desarrollo en el Salar de Atacama es muy distinto a lo que se entiende por desarrollo en una comunidad mapuche en Traiguén, por ejemplo. Entonces, esa mirada más descentralizada de lo que es el devenir histórico del desarrollo material de una nación y cómo las empresas también son un agente dinámico dentro de esa construcción, es muy importante incorporar estas visiones territoriales, porque en el fondo no vienen porque una visión tradicional es como que lo que es distinto en el pensamiento en esta como construcción de desarrollo pasa a ser como un detractor a esa mirada de desarrollo. Yo creo que ese cambio de paradigma que se ha estado generando ahora, liderado por muchas empresas en los territorios, es cómo podemos incorporar estas voces, estas perspectivas, estas culturas, para que esta mirada de desarrollo sea coherente con lo que yo, empresa, quiero realizar en un territorio, y así generamos una relación sinérgica y virtuosa. En el fondo, cómo una empresa puede ser el mejor vecino en el territorio, cómo también una empresa puede ser el mejor aliado para el desarrollo de ese territorio. Entonces yo creo que ese cambio de paradigma, como una mirada más sistémica, y también valorando la interdependencia, sabiendo que la empresa no sobrevive sin un territorio, pero también sabemos que muchos territorios dependen de una empresa o de más de una empresa. Entonces creo que valorizar esa mirada de un entramado, de alianza, de diálogo, de vinculación para el desarrollo de la empresa pasa a ser un elemento clave e indispensable en el siglo XXI, más porque estamos en un nivel de interconectividad y de información que por donde queramos vamos a tener información. Entonces yo creo que si se sigue construyendo desde esa lógica, una empresa pasa a ser un actor muy importante y debe ser un actor muy importante en cada uno de los territorios. Bueno, de hecho, en uno de los capítulos de atrás, un invitado decía, la empresa tiene que ser un buen vecino. Y la pregunta, ¿es suficiente desde esta mirada territorial que sea un buen vecino? Tiene que ir incluso más allá. Y parte importante tiene que ver con esto que estás diciendo tú, Juan Ignacio, en términos de tomar en consideración desde la identidad del territorio. Porque es distinto hacerlo desde la oficina, desde la ciudad, ¿no? El planificar, bueno, involucremos, es cómo uno parte para capturar esa identidad, para levantar lo que realmente es relevante para el territorio, para que sea considerado desde la empresa. ¿Cuál es el camino para hacer eso? Mira, yo creo que las grandes empresas hoy día en Chile, en comparación con otros países, te podría decir que están muy avanzados en eso, ¿ya? Pero si nosotros lo hubiésemos mirado hace 10 años atrás, probablemente estaban en una etapa incipiente. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué dirían ustedes que Yo creo que lo que cambió derechamente fueron los conflictos que se dieran en los territorios, ¿ya? Porque justamente, por lo que decía Juan Ignacio, los territorios tienen lógicas distintas. O sea, no es lo mismo colocar un puerto en una ciudad, en un territorio donde la mayoría de los habitantes son pescadores, y que eso significa que va a influir en la fauna, en la flora y fauna del territorio, a colocarla en una ciudad que hoy día ya tiene las capacidades instaladas como para hacerlo, ¿ya? O colocar o instalar, por ejemplo, una empresa de fotovoltaica en un sector donde tenemos aves ancestrales que son propias de una cultura indígena, ¿ya? Entonces, hoy día los protagonistas, o más bien los habitantes de los territorios están más informados, ¿ya? Tienen más capital humano en ese sentido, y lo que hacen es sacar su voz en el fondo, y se ha dado una buena lógica de negociación con las grandes empresas, entre las comunidades y las asociaciones. Yo tengo experiencias muy exitosas, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, ya en donde están los salares que lo están explotando hoy día, SQM, por ejemplo, y la relación que se tienen entre las comunidades indígenas y las grandes empresas son espectaculares, ¿ya? Hoy día se entiende que la sostenibilidad además es un muy buen negocio.
¿ya? Entonces, antes que era como algo muy lejano o que se veía muy distante desde la empresa, hoy día la empresa lo está escuchando y sabe que para poder operar en ese territorio tiene que tener una licencia social, ¿ya? Y la licencia social no solamente tiene que ver con lo que tú decías de ser un buen vecino, hoy día también tengo que ser un buen actor en ese territorio, generar capacidades que probablemente no van a incidir directamente en esa empresa, pero sí van a dar un mejor bienestar en ese territorio, ¿ya? Y de eso se benefician en el fondo la sociedad en general, ¿ya? Por ejemplo, hay localidades como María Elena, que es de un privado, SQM es el dueño de esa localidad, pero tiene una clínica que pareciera que tú estuvieras en una clínica de la capital, ¿ya? Tiene un alumbrado público que lo ha instalado la grande empresa y que es enviable en cualquier parte, ¿ya? Pero no pueden pavimentar el terreno, no pueden pavimentar las calles. ¿Por qué? Porque es de un público y el MOB no se puede meter ahí, ¿ya? Entonces tiene estas contradicciones que tú dices, bueno, ¿cómo lo hacemos? O sea, podemos hacer lo que podemos hacer, ¿ya? Pero la gente, o sea, hoy día además el 80% probablemente más de esa comuna depende de las empresas que están en su alrededor, ¿ya? Por lo tanto, lo que hay que hacer ahí es aunar esfuerzos tanto desde la sociedad, entendiendo que es la empresa que es la que genera empleo ahí en ese territorio, pero también la empresa de manera genuina entiende que es un protagonista, es un actor importante. No solamente ser un buen vecino y llevarse bien, sino que después me pueden sacar la pizarra en un par de meses más, un par de años más, y la idea es que eso no ocurra, porque las empresas tienen un ciclo de vida que no es 2 o 3 años, sino que están planificadas 30 años por lo menos. Y después, generalmente, esos mismos holdings vienen e instalan otras empresas cercanas. Entonces eso es muy importante. Y esto y el nivel de conflictos, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Ustedes dirían de que esta comunicación ha ido mejorando sustancialmente, o todavía tenemos casos muy serios en términos del conflicto entre empresa y territorio? O sea, en Chile la conflictividad se puede medir principalmente entre la relación una mirada de desarrollo con el extractivismo. Ese es como el foco principal histórico que ha marcado la conflictividad territorial en Chile. Y si uno lo mira como proyectado en el tiempo, es como una línea constante. ¿Puedes desarrollarlo un poco más la idea? Los principales focos de conflicto que existen en Chile, o sea, y si uno mira la prensa, van asociados a una planta de desarrollo de una central de paso, como un Rucalhue, o toda la zona de Arauco y Malleco con todo lo que es el mundo forestal. Entonces, ¿por qué pasa eso ahí y no pasa en otra industria? Ahí hay un análisis súper interesante. Porque claramente ese paradigma va a ir y debe ir cambiando para que esa conflictividad en el fondo vaya llegando a pisos comunes y que las comunidades puedan sentarse a dialogar directamente con las instituciones para que se lleguen a esos puntos comunes. Porque no es que las comunidades se nieguen al desarrollo que le puede entregar. Todas quieren luz, todos quieren tener una mejor calidad de vida para ellos y para el futuro, sus hijos y sus nietos. Pero la manera que tienen que desarrollarse esos procesos de inversión territorial son los que tienen que llegar a puntos medios, no solamente desde la negociación, porque la negociación en sí es como yo llego con mis puntos a una mesa, cuánto lo puedo correr para allá y cuánto lo puedo correr hacia mi lado, sino que lo previo, el relacionamiento permanente, que no sea solamente para un hito particular, es lo que marca la diferencia. Yo creo que muchas empresas ahora están cambiando de un relacionamiento más de la diplomacia del cheque, que era como muy la visión transaccional, muy de la solución simple, a un relacionamiento permanente que en el fondo me vean a mí como un actor clave dentro de un paisaje total, que mi rol dentro de ese paisaje es dinámico, porque los campos sociales son dinámicos, y así uno va como manejando esta tensión permanente que va a existir. O sea, la conflictividad es algo inherente en el desarrollo. No, la divergencia de las funciones objetivos, ¿no? O sea, claramente, entonces, nunca hay que dar por hecho de que siempre hay un conflicto, siempre va a haber, por A, B, C. Lo importante es mantenerlo en un estado que el diálogo prime por sobre el conflicto. Y ese rol, para que el diálogo prime sobre el conflicto, es un rol que las empresas tienen que ejercerlo, tienen que tener equipos territoriales trabajando o asesorarse por equipos que lo puedan ayudar para que esa cuerda siempre esté en un nivel que permita que el diálogo prime el conflicto.
Y eso, claro, suena fácil decirlo, pero hay que tener una declaración de principios por parte de la empresa de entender que este relacionamiento es parte clave del desarrollo que me va a generar más recursos, no solamente para la empresa, sino que también para todos los actores que habitan ese paisaje en particular. Y el rol del Estado en esto, porque acá está la empresa, está el territorio, pero hay mucho de políticas públicas involucrado, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, hay últimamente, estos 2 últimos años, incluso políticas públicas que van directamente al desarrollo de proyectos de desarrollo sostenible, ¿ya? La Corfo tiene un presupuesto que está diseñado solamente para apuntar a instrumentos de fomento que vayan en apoyo en los territorios que tengan un impacto en desarrollo sostenible, ¿ya? Y eso es darle un valor diferencial muy distinto a lo que es un proyecto tradicional, ¿ya? En donde el recurso o la inversión que se hace está apuntando a ciertas características de ese emprendimiento o esa empresa, ¿ya? Que tiene un valor agregado que por ejemplo, está considerando que la mayor cantidad de mano de obra es de mujeres, ¿ya? O es de jóvenes, o que están desarrollando una tecnología o un producto que está incidiendo en la industria local, está fomentando la cadena de valor de los proveedores, ¿ya? Está capacitando o apoyando con consultoría específica para que esos mismos empresarios puedan ser parte de la cadena de valor de esas empresas que están en los territorios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? De alguna manera es colocando recursos en el territorio para fomentar este encadenamiento productivo entre las grandes empresas con los proveedores de menor tamaño. Y ahí tenemos proveedores desde la persona que hace almuerzos, por ejemplo, colaciones, ¿ya? Y otros que a lo mejor tienen una empresa de abastecimiento de energía o empresas que son de seguridad, ¿ya? Pero todos tienen una distinción. Entonces, ¿qué es lo que sucedía antiguamente? Es que las empresas que eran proveedores de estas grandes compañías que están en los territorios iban desde Santiago al territorio. Y hoy día, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Está diciendo, a ver, trabajemos la descentralización, no tenemos la habilidad o las competencias en el territorio, ¿ya? Y eso se debe a que existe un poco acceso a aquello. Entonces lo que tenemos que hacer como Estado es invertir en aquello, ¿ya? Para de alguna manera descentralizar y que cada uno tenga su propio nicho, ¿ya? De competencia, y algunos que quieran ingresar a los territorios obviamente lo tendrán que hacer con las condiciones que existen, que es cierto, tener capacidades territoriales en el lugar, que la gente ojalá sea del mismo territorio. Hoy día llevar gente a trabajar, por ejemplo, al norte de Chile es mucho más caro que contratar a la gente en el mismo territorio, porque tienes que pagarle, por ejemplo, hotel, alimentación, transporte, ¿ya? Si nos vamos a un detalle más fino, huella de carbono, contaminación, sobrepoblación, capacidad de carga excesiva en los territorios, ¿ya? Viéndolo desde el punto de vista genuino. Ahora, desde el punto de vista económico, eso también genera un efecto porque le sale más caro a la empresa llevarlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y aquí es donde entra el Estado. El Estado dice, a ver, veamos cómo podemos ayudar a los territorios y a estas grandes empresas, ¿cierto? La empresa tiene que funcionar porque tiene que generar empleo, pero de manera sostenible, ¿ya? Que son las reglas del juego que coloca el Estado ahí, a través de sus declaraciones de impacto ambiental o los permisos sectoriales, etcétera. Y entonces ahí el Estado está llegando con estos instrumentos que son de beneficio que antiguamente no llegaban o llegaban de manera muy general, ¿ya? Hoy día existe un presupuesto que está destinado especialmente para eso, y que la gente hoy día desconoce mucho, y ahí el rol nuestro es acercarlos, es hacer ese puente entre la sociedad civil o el mundo empresarial y las políticas públicas a través del instrumento de fomento. Recordar, estamos hablando con Roberto Cervela, gerente general GEDES, y Juan Ignacio Cordero, jefe de Incidencia y Relacionamiento Comunitario Balloon Latam. ¿Cómo estamos respecto al resto de Latinoamérica en este ámbito? En Chile estamos más avanzados en las comunicaciones con los territorios o tenemos más nivel de conflictividad. ¿En qué parte estamos? O sea, es que en cada subunidad del continente tiene sus realidades muy marcadas. O sea, lo que pasa, por ejemplo, en Ecuador, en Chile, en el mundo minero principalmente, es que existe mucha informalidad. En Chile la tasa de informalidad del mundo minero es muy baja, o sea, es casi inexistente. Claro. Entonces los problemas asociados de conflictividad por el narcotráfico, por la minería ilegal,
son dolores muy grandes en todo lo que es la cuenca del Amazonas. Pero en Chile no tenemos esa variable, pero sí tenemos la variable que les comentaba anteriormente, los conflictos asociados al modelo extractivista y en hitos puntuales. Y más para Centroamérica, el tema de la tasa de desigualdad muy amplia generan fuerzas que otros actores vienen a ocupar el rol que debiese ocupar el Estado. O sea, entra el narcotráfico, entran los cárteles. Entonces, la realidad latinoamericana en sí es muy distinta. Es muy diversa. Y dentro de Chile también. ¿Qué tan diversa claro, es dentro de Chile? En el norte, la realidad es, y nosotros nos ha tocado desde Balón como en esta vinculación con los territorios, los recursos que existen en el norte en comparación al sur, en lo que es como entrega de recursos a las comunidades mismas, es un mundo de diferencia. En lo que existe en el norte no es un problema de caja para las comunidades, es un problema de cómo eso se transforma en un proyecto de desarrollo sostenible para las comunidades. En cambio, el sur es como no existen recursos, otras fuerzas y otras intencionalidades pueden llegar al territorio para ayudar a subsanar eso. Entonces, claro, la figura de la empresa y la figura del Estado en esta relación es quién se preocupa de lo público en el fondo. O sea, la necesidad de educación, de salud, de transporte, de infraestructura, ¿es solamente responsabilidad del Estado? ¿O el Estado debe velar también por las relaciones entre el público, privado, sociedad civil, para subsanar este problema? Yo creo que en los últimos años nos hemos perdido un poco en que todo lo público debe ser del Estado y el privado debe como colaborar en solamente su área de influencia, sino que también esta figura como de lo público como responsabilidad de todos los actores que habitan un territorio, creo que es la mirada que debiese como generarse como en este nuevo paradigma que tú comentabas al inicio, porque al final todos somos parte de un territorio y si mi vecino está mal, yo a la larga igual voy a estar mal. Entonces esa mirada como de corresponsabilidad y un análisis más sistémico de las problemáticas, creo que debiese ser el camino que debiésemos ir. Bueno, nosotros creemos que en este nuevo paradigma justamente la empresa tiene que pararse desde la mirada que acabas de decir, en términos de que la empresa hoy día, dado que el Estado no alcanza para resolver todos los dolores sociales que tiene, y hemos visto, ¿cierto?, de partida en el estallido y en distintos momentos cómo la sociedad le está pidiendo a la empresa ser un actor más relevante. Las soluciones tienen que venir de la gente que es capaz de proveerla, y la empresa tiene mucha capacidad de gestión, de acceso a recursos, de innovación, como para colaborar en este proceso. La clave acá está en que lo haga haciendo negocio. Y por eso que nuestro todo el empuje, y de hecho detrás de lo que hacemos en este programa, tiene que ver con este movimiento que consideramos que las empresas tienen que hacer de tener un modelo de negocio tradicional a un modelo de valor. El modelo de valor es un modelo de negocio que está construido sobre un propósito superior conectado con un dolor social. Entonces, al hacer ese cambio, la empresa, por existir, está haciendo un aporte. Hoy día creemos que las empresas tienen que ser organizaciones que mientras más venden, más bien le hacen al mundo. En términos de no solamente de acumular utilidades para un stakeholder o un grupo de interés particular, sino que haya generación de valor para, ojalá, todos los actores involucrados. Ahora, la empresa, ¿cómo ve esto? En base a la experiencia que tienen ustedes, ¿lo ven como, qué tremendo costo, cacho, lo que hay que hacer? ¿Lo ven como una oportunidad? Quizá al principio ven más la parte negativa, pero en el tiempo ven lo positivo que es ser un actor relevante en el territorio. ¿Cómo han visto ustedes que es la reacción de las empresas frente a este desafío? Mira, nosotros llevamos harto años en esta travesía, ¿ya? Yo me recuerdo por ahí como el año 2007, 2010, cuando recién se comienza a hablar de responsabilidad social. Se hablaba de responsabilidad social en esos tiempos. Hoy día se habla de sostenibilidad, ¿ya? Y nosotros hablamos de conciencia empresarial, que es el siguiente paso. Claro. Mira, entonces a nosotros nos tocó trabajar una vez con una empresa bien grande y fue una situación bien controversial en Chile, ¿ya? No voy a dar el nombre, pero sí fue una empresa minera que estaba en un territorio determinado y que se estaba instalando ahí. Y para ellos, efectivamente, esto era un problema, el de la relación con las comunidades, ¿ya?
era un problema. No, por ejemplo, no habían relaciones con las comunidades indígenas, con el colegio que había o la escuela rural, con la junta de vecinos, con la gente que estaba a cargo de la extracción de agua del río, con los agricultores del territorio. Entonces esta empresa llegaba y definitivamente iba a matar todo lo que estaba ahí hoy día, y que era algo además hermoso, un valle muy, muy hermoso. Después, con el tiempo, después de varios conflictos, esta empresa entendió que uno de los factores importantes, tanto como una decisión gerencial, era trabajar con las comunidades, ¿ya? Y hoy día, si tú ves las empresas y las grandes empresas, tomar una decisión de trabajar con las comunidades o con los territorios es tan importante como una decisión gerencial, como una decisión de un presupuesto, como una decisión del encargado de proveedores, ¿ya? Está en ese nivel. Entonces, hoy día las empresas están mucho más preparadas, ¿ya? Con especialistas. Antes no habían especialistas, más bien era un relacionador comunitario que tenía las relaciones con la comunidad. Pero hoy día hay un equipo de gente que sabe del tema y que mide cada paso que da en el territorio, ¿ya? Y además la gente que habita ese territorio está cada vez más empoderada o más informada. Entonces existe un nivel de comunicación muy fino, por decirlo de alguna manera, en donde el que comete un error lo paga caro. Suena caro el proceso que está, claro, lo que está planteando. Exactamente, es que por eso lo paga caro. Y quien tiene mayor vulnerabilidad en que lo pague caro es la empresa. Entonces, por lo mismo, la empresa hoy día comete un error de ese tipo, sencillamente separan las operaciones. Dame algún ejemplo que se te venga a la mente. ¿De empresa, sí, o de territorio? De casos que hayas visto. Casos, mira, a mí me tocó un caso muy emblemático, que fue el de Barrick. Uh-huh. ¿Ya? Que fue, a mi juicio, una empresa que partió con el pie atrasado, muy mal en eso, pero que terminó muy bien. Pero cuando pararon todas sus operaciones, ya no había nada que hacer. Era como el cuento de Pedrito el Lobo. O sea, lamentablemente ya no te creo. Ya no te creo, porque pasamos tantos años que se vinieron cometiendo estos errores. ¿Pero de qué se trató? ¿Cuál fue el...? Te voy a dar un ejemplo súper concreto que sucedió. Yo estando en una reunión, además, que se contrató un proveedor que hacía limpieza de baños químicos, ¿ya? Resulta que ese proveedor, que tenía un camión aljibe, no encontró mejor cosa que botar todo el excremento en el río, que tenía casi un 90% del agua de pureza. O sea, le echó a perder el agua que consume la gente a todos esos habitantes del lugar. En ese minuto, o sea, fue así de categórico. Yo estaba en la reunión, llaman al gerente y lo despidieron. En el momento fue despedido, pero no fue por culpa de él, sino que fue por la responsabilidad de un proveedor. Pero si yo no tengo esa medición previa, ese contacto con el proveedor, de decirle qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, ¿no? También hay una falta de control de parte de esa empresa con mis proveedores, con la comunidad, el conflicto que puedo generar con la junta de vecinos. Entonces lo pago caro, porque eso contribuyó, era como la gotita que faltaba para poderle frenar las operaciones a Barrick. Y eso fue lo que definió en el fondo pararlo. ¿Ya? Si uno ve desde el punto de vista de lo que hicieron ellos en términos de lo que se llama hoy día todo este tema de la permisología, estaba muy bien desarrollado, estaba muy bien hecho. O sea, hoy día Barrick está haciendo un proceso de cierre de sus estudios que hizo, y lo está haciendo también de una manera muy, muy bien. O sea, está hoy día trabajando en territorio en donde la relación que tiene con los habitantes de Alto del Carmen, por ejemplo, es muy buena. O sea, hoy día tiene un apoyo increíble hacia el mundo del emprendimiento. Hoy día, por ejemplo, hay productores de piscos que son piscos que salen directamente al mercado internacional, y que es una industria que está creciendo y está siendo apoyado por empresas de este tipo, ¿ya? Y hay un sinnúmero de cosas, por ejemplo, lo que pasó en Freirina con AgroSuper, que fue una muy mala decisión, ¿ya? Pero si hoy día nosotros lo miramos desde el punto de vista tecnológico, en ese momento, cuando se decidió cerrar AgroSuper, porque en palabras muy sencillas, no había dónde dejar el excremento que iban a generar los animales, ¿cierto? Pero hoy día hay
tal tecnología que eso se puede transformar en energía, ¿ya? O sea, hoy día si se instalara, por ejemplo, AgroSuper, ten por seguro que habrían empresas detrás de ellos para comprarle ese desecho que generaban y transformarlo en energía. Y eso es lo que lo hacen hoy día países muy desarrollados. Y a mí me tocó estar el año pasado, por ejemplo, en Europa, y la manera como se generan los negocios sostenibles, por ejemplo, en Finlandia y en Holanda, es una cuestión de otro nivel, ¿ya? O sea, allá se sabe, las comunidades saben que tienen que vivir con las empresas. Tienen súper claro eso. Y las empresas saben que tienen que convivir también con esos habitantes, ¿ya? Entonces, es con lo que decía Juan Ignacio, el compromiso de la empresa debe ser tal que no se sospeche, ni se piense mal, ni haya ningún hilito que se genere de desconfianza. Al contrario, tiene que generarse una confianza y una cadena de confianza que se transforma en una cadena de valor posteriormente, ¿ya? Y eso es una cuestión casi, diría, irrompible. No se va a romper esa relación. Si se instala desde el principio de manera genuina, diciendo las cosas como son, lo que se puede y lo que no se puede hacer, hasta dónde puede llegar, hacia dónde no puede llegar, ¿ya? Y un compromiso de la empresa de estar ahí, de generar valor al territorio. Seguimos conversando con Roberto Cervela, gerente general GEDES, y Juan Ignacio Cordero, jefe de incidencia y relacionamiento comunitario Balloon Latam. Conversamos que Chile tiene el 83% del territorio rural y el 30% de la población ahí. Juan Ignacio, ¿cómo, así como estamos viendo casos que partieron difíciles, ¿cierto? Y la importancia de vincularse con el territorio para evitar estos conflictos, ¿cuáles son los beneficios de que esto se haga correctamente y cuáles son las buenas prácticas? ¿Cómo se debería pensar esto? Sí, yo creo que hay dos acciones que son clave como para medir algo o para medir un buen relacionamiento. Uno, el liderazgo de los que tienen que tomar las decisiones, que en el fondo crean en lo que están haciendo y no sea como un compromiso por un KPI que tienen que cumplir. Y eso se nota demasiado cuando hay un liderazgo comprometido con la causa. Mira qué interesante lo que acabas de decir, que no se te olvide el segundo punto, pero solamente para comentarte, nosotros siempre hablamos que en estos temas tú puedes decir, puedes hacer o puedes ser. Y la diferencia está cuando llegas al tercer nivel, a esta tercera etapa, cuando realmente eres, y el eres tiene que ver con creerlo, con querer hacerlo, que es el punto que estás diciendo tú. Entonces, y eso se nota, más allá de si se está haciendo o no. Y es la crítica, por ejemplo, y extrapolando un poco como, no la crítica en sí, pero lo que está detrás de la crítica, lo que se critica la política hoy día, es como la incoherencia entre el discurso con la práctica. Entonces, eso mismo llevado a la empresa es el liderazgo. O sea, los que creen, saben y tienen la convicción van a estar ahí a la par de la institución que estaba trabajando con ellos para lograr ese objetivo. Y eso se nota demasiado la diferencia. De repente pasa que hay muchas brechas entre el desconocimiento, porque el rol del líder que tiene que tomar esa determinación no conoce la realidad de un territorio, porque por formación, por realidad sociocultural, nunca ha estado en ese vínculo. Entonces también esa intermediación que pueden hacer distintas instituciones para acercar a la empresa a las realidades territoriales también ayuda mucho para que ese líder comprenda que su determinación impacta de X manera en un colectivo y que ese impacto, que de repente pueden ser cosas muy mínimas, puede generar un gran cambio en las relaciones. Entonces, el liderazgo para mí es un tema clave. Y lo otro, la estrategia. Las decisiones de relacionamiento comunitario, de sostenibilidad y de vinculación tienen que estar dentro de la toma de decisión estratégica de una empresa. Porque si no pasa lo que comentaban anteriormente, o sea, claro, una determinación de un proveedor X que hace un daño, que hace que a la larga se frene, es porque no se tomó de una manera estratégica, se fue parcializando. Que es un problema como de cómo formamos también a estos líderes o a los que están dirigiendo a las empresas. O sea, es un problema, si lo vamos más para atrás, es como empezamos desde Occidente, desde el siglo XVII, a dividir las materias y no a conectar las realidades. Entonces, cada uno toma su determinación según su campo, pero no estamos conectados entre todo eso. Entonces, todo lo que es vinculación, relacionamiento, tiene que estar dentro de la toma de decisión estratégica. Ahora, hay casos que, por ejemplo, uno
Y nos pasó el año pasado, no quiero dar nombres, pero muchas veces las determinaciones de un gremio o de una empresa vienen de lo que yo creo. Yo creo que va a pasar esto. Pero muchas veces el yo creo a la realidad territorial hay una brecha porque la persona que toma la determinación, un día no entendió bien lo que había que hacer y lo hizo de una manera mala. Nos pasó en una comunidad mapuche en la costa, en la Araucanía. Y eso generó un daño tremendo, no solo con la empresa, sino que también con el gremio, con el gobierno regional y con la empresa sanitaria. O sea, una magnitud tremenda, solamente porque la empresa comunicó mal la acción que estaba haciendo en el territorio. Escribiendo mal un apellido, utilizando mal las imágenes. O sea, un daño tremendo. Entonces nosotros lo que hicimos fue como, igual que una hoja. En vez de tener los dos extremos, los juntamos, los sentamos a conversar, los invitamos a la comunidad a las tomas de determinación, como también a la empresa y al gremio, a ser parte de entender el problema. Y eso fue un cambio copernicano en la forma de cómo yo me relaciono, cómo yo entiendo y cómo también ese líder se forma, entiende y lleva esta decisión que muchas veces son más por cumplir a un plano más estratégico. Entonces ahí se genera un cambio muy interesante y también las empresas tienen que soltarse de repente un poco en este entendimiento, porque, y esto lo he conversado también con estos gerentes que trabajan en el área como de vinculación y sostenibilidad, que muchas veces llevan esta conversación a un plano más de directorio y igual se sienten un poco enjuiciados por romper un poco los cánones tradicionales de cómo se determinan ciertas decisiones. Entonces cuando hablan de cómo incorporar la cosmovisión, por ejemplo, pasa a ser como, oye, este es como que llegó con ideas nuevas, como que no nos sirve. Llegó con mucho incienso, como dicen en algunas partes. Entonces es complejo también esa transición. Entonces, como paradigma no es solamente la determinación de abajo hacia arriba, sino que también poder permear un poco en la mente de estos tomadores de decisiones para que entiendan el impacto que puede generar una firma de un decreto en particular. Bueno, dijiste varias cosas bien interesantes. Uno, cuando dices tú el tema estratégico, de hecho todo el tema que nosotros impulsamos cuando hablamos de que tiene que ser desde el modelo de valor, tiene que ver justamente con que estas acciones tienen que estar conectadas con la estrategia. Porque lo que hemos visto que le pasa a muchas empresas que dicen, por ejemplo, en temas de sustentabilidad, en términos de o en múltiples variables, hacen un montón de iniciativas, pero están desconectadas de la estrategia. Nosotros, con otro sombrero, yo tengo una consultora en donde ayudamos a la empresa en este proceso, y nos tocó con una empresa internacional que eran 200 iniciativas. Pero la gente no sentía esto. Dice, pero tenemos un montón de iniciativas, pero era justamente que eran iniciativas que estaban desconectadas de la estrategia. Entonces, de hecho, en ese caso se redujo la cantidad de iniciativas, pero se conectaron con el modelo de negocio. En este caso hablamos del modelo de valor. Por eso es tan importante que esta mirada sea desde la estrategia, y no podría estar más de acuerdo contigo en términos que esto parte desde el líder que crea en esto. Si no cree, entonces vamos a tener un montón de actividades, pero realmente no van a ser, ¿cierto? Cuéntame. Y si avanzamos en términos, Roberto, en términos de ejemplos de buenas prácticas, estamos hablando de liderazgo, estrategia, ¿qué otros elementos para ti son importantes a la hora de una empresa que se va a tener que vincular con los territorios? ¿Qué otras cosas deberían tener en mente? Mira, en primer lugar, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Ignacio, lo que también menciona Alexis, de que esto tiene que ser una visión estratégica, ¿ya? Esto ya no es algo que tengo que cumplir para el KPI de la empresa, sino que debe ser algo de tal importancia que se entienda que si no se hace, la empresa sencillamente no puede operar, ¿ya?, en el territorio. Y en ese sentido, perdón que te interrumpa, pero porque tú decías acá el gran miedo tiene que ver con el potencial conflicto que se va a generar. Exacto. Desde esa mirada, ¿qué pasa? ¿Hay operadores que promueven al final, porque cuando el conflicto es buen negocio, es delicado, claro, ¿cierto? ¿Qué tanto hay de eso? Mira, yo creo que hubo eso. Me atrevería a decir que probablemente hace unos 15 años atrás que haya habido eso. Hoy día ya no.
Ya hoy día no tiene agitadores, No, en general no ves agitadores No. para levantar el conflicto, empujarlo. No hay agitadores. Sí, hay gente que está mucho más preparada. O sea, eso sí es indudable. Estamos hoy día en un mundo interconectado donde la gente tiene más acceso a la información, ¿ya? Están las redes sociales y hay un montón de otras formas de poder acceder a información. Entonces la gente hoy día está más informada, está más unida en estos temas, ¿ya? Estos temas además se han transformado en asuntos importantes de los desarrollos de los territorios, ¿ya? Entonces, si tú vas, por ejemplo, a una región como la región de Coquimbo, ¿ya? Y te vas voy a hablar de una localidad como, por ejemplo, Andacollo, ¿ya? En donde la principal minera está en el centro de la ciudad. O sea, no es que esté afuera, está en el centro. Tú vas a comprar pan y te vas a encontrar con el hoyo, como le dice la gente allá, o el túnel de donde entra la gente a trabajar. Entonces, el conflicto es como una llama que está permanente. Pero además la gente sabe que tiene que el 90% de la fuerza laboral depende de esa empresa, y la empresa además sabe que depende de esos proveedores para funcionar, ¿no? O sea, tú lo ves que hoy día en general sí son relaciones que se construyen en torno a un bien mayor, sí. Son más virtuosas. Exactamente. Yo tengo la impresión de que eso está funcionando de esa manera, que ha sido más llevadero, ¿ya? De alguna parte esto es hoy día tanto la comunidad como las empresas están más preparadas para entrar en este diálogo. Antes las comunidades podría haber a lo mejor algún agitador o gente que tenía mayor información y que influía positiva o negativamente en el resto de las personas. Hoy día no existe esa tal influencia, pero sí existe esta mayor información, y las empresas también entienden eso, ¿ya? Y además entienden que ya no pueden ir, por ejemplo, con una solución básica para que la gente esté más tranquila, sino que hoy día saben de que para llegar a ese territorio hay que entrar en un diálogo, y en un diálogo que debe ser permanente, o sea, que debe estar dentro de una mesa que sea parte del desarrollo productivo de la región, donde esté el municipio, esté esta gran empresa, estén las organizaciones que son de la sociedad civil o las instituciones públicas, y ahí en esa mesa también tiene que estar sentada esa gran empresa, porque las decisiones que se toman son en conjunto y que de alguna manera le van a favorecer o le van a afectar a algunos de los stakeholders que están en ese territorio. Por lo tanto, esa conversación se tiene que dar, ¿ya? Y yo creo que hoy día hay experiencias muy exitosas. Mira, te puedo contar el caso de María Elena. También lo comenté hace un par de minutos atrás. María Elena a mí me dio una grata sorpresa cómo el municipio genera conexiones entre las grandes empresas que están en ese territorio y las comunidades. Es una relación pero súper potente, que es incluso, te podría decir que es casi un caso de estudio, de llevar comunidades de otros lugares para que vayan a conocer esa experiencia. Muy interesante. Y el alcalde, que me tocó a mí en una reunión, almuerzo, estar sentado al lado de él. Y yo le pregunto al alcalde, ¿cuál es la clave de esto? Porque ya había quedado como sorprendido y no sabía cómo existía esta buena relación. ¿Cuál es la clave? Me dijo, yo a todas las empresas que se instalan acá les pido que inviertan en la comunidad, pero que inviertan realmente en las necesidades de las comunidades, y todos van para allá. Claro, cuando se visualiza el poder que tiene la empresa y se canaliza en torno al bien común, se aprovecha, ¿no? Y un tema importante además, que esa autoridad tenía una mirada súper empresarial, pero empresarial desde lo genuino, desde lo sostenible, ¿ya? Entonces tú dices, mira, qué bien, y empezás a escarbar un poquito más para atrás y te das cuenta que el alcalde tiene tal profesión o que pasó por tal parte. Entonces, ya, este es un gallo preparado, este es un tipo que se maneja en el tema. Entonces lo que está haciendo entonces es influir para que los actores del territorio se sientan a conversar sin problema y que todos se beneficien. Bien interesante. Juan Ignacio, ¿tú compartes que el tema de los operadores buscando conflicto y empujando es algo más del pasado? O sea, ojalá fuese 100% así, porque lamentablemente existe y siempre van a existir las excepciones a la regla.
pero cada vez quedan más en evidencia, porque cuando uno va generando los vínculos, una relación permanente y estable en el tiempo, ese vínculo es muy... no tiene una mirada muy desde la ideologización. No hay una intencionalidad detrás. Y cuando pasan ese tipo de cosas, al tiro la misma comunidad, porque nosotros en Balloon siempre decimos, los que resguardan los procesos de diálogo y de vinculación son las comunidades cuando las comunidades están dentro de la toma de decisión. Entonces, cuando pasa ese tipo de conflictos, son las mismas comunidades que dicen, no, este no es de acá. Este viene con otro foco. Oye, entonces, cuando uno genera un buen vínculo con las comunidades, en el fondo es el mejor resguardo a esa relación en sí misma. Cuando se establecen relaciones de confianza. Y cuando en el fondo se ve como algo genuino, o sea, cuando se incorpora esta mirada de desarrollo del territorio a la toma de decisión, y esa toma, como hablamos anteriormente, y esa toma de decisión pasa a un plan estratégico y también a este perfil. Y los de líderes liderazgo. lo creen, entonces se genera todo un virtuosismo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Roberto, Juan Ignacio, muchas gracias por haber estado hoy día en el Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando de otro tema de interés país y desde donde la empresa tiene mucho que aportar, particularmente desde la conciencia empresarial. Hasta la próxima semana. Esto fue El Bien Común, el programa del Observatorio de la Conciencia Empresarial. Una conversación de muchos junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.